pero bueno, sí, no hay drama. avísenme si no molesta, si no veo ubicarme en otro lugar. Bueno, antes que arrancar con TP9, vamos a hacer algún repaso de lo que es los cálculos de apoyos que ya los terminaron la clase pasada con Martín. Algunas aclaraciones sobre las observaciones que les hice, que fueron bastante comunes a todos los grupos, cosas menores, nada muy grave, pero que vale la pena aclarar. Errores comunes fueron dos, que fue el tema del cálculo de los pesos excéntricos, que a diferencia del práctico que vimos en clase, que era una línea rural, ustedes tenían que considerar 3 veces los pesos de cada fase, porque las 3 fases están del mismo lado de la estructura. ¿Sí? Esa es una de las observaciones más generales que hubo. Y del hilo de guardia solo lo tienen que considerar si pusieron algún mensulín para el hilo de guardia, ¿sí? Vi que hubo algún grupo que optó por poner el hilo de guardia directamente sobre la ménsula superior del conductor de energía, lo cual está muy bien que lo hayan resuelto de esa forma. Hubo un grupo que directamente no puso ménsula, lo situó sobre el poste. A ese grupo le pedí que lo recalcule utilizando un mensulín, porque en este tipo de estructuras es impensado dejar el hilo de guardia sobre la estructura, ¿sí? Solamente se puede hacer eso en alguna estructura de retención que ya de por sí tiene un sobreposte, se puede llegar a pensar, pero una estructura de alineación para toda una línea nueva se pone un mensulino o se lo coloca sobre la misma ménsula. Esa fue una consulta con respecto a esto. Sí. Por ejemplo, nosotros, el grupo de que habla es el nuestro, digamos. Nosotros más o menos lo cambiamos, ahora pusimos el hilo de guardia sobre la ménsula superior. Sí. Pero en el caso de que lleguemos a una estructura en desvío de 30 grados, por ejemplo, ahí como que al estar el hilo de guardia encima de la estructura se va a acercar al conductor, porque el conductor entra, digamos, con el aislador en posición horizontal. Claro. En ese caso, ¿lo mantenemos igual? Bueno, eso es lo que le decía, en las estructuras de retención con desvío, es posible no colocar un mensulín siempre y cuando el cálculo te dé y vos no tengas que agregar altura excesiva al poste para que te dé, ¿sí? En el caso de ustedes tuvieron que, no me acuerdo si era 3 metros o 4 metros de sobreposte para poder cumplir con la condición. No me acuerdo bien el número, pero eran unas medidas interesantes. 3 metros más de poste, teniendo una ménsula donde se puede agregar un morseto y a lo sumo habrá que colocar una ménsula con una mayor carga de rotura para que soporte tanto el hilo de guardia como el conductor, ¿sí? Te estás ahorrando 3 metros de poste por cada apoyo, por eso es la importancia, ¿sí? Hubo algunos otros grupos que sí les quedó el cono de protección sobredimensionado porque a lo mejor tomaban un sobreposte de, por decir, 1 metro y con 80 centímetros alcanzaba. En ese caso no hay problema, la idea de acá es que aprendan, no de que lo hagan a la perfección. Está bien hecho el criterio de 1 metro al lado de 80 centímetros, no es gran problema. Pero ya cuando estamos hablando de que son varios metros de poste, sí es necesario corregirlo. Está más... Sí, nosotros, profe, interpretamos de que... Disculpe. Sí. Nosotros interpretamos que, digamos, por más que, por ejemplo, la estructura de alineación en la disposición urbana se suele poner arriba de la ménsula superior, interpretamos de que sí o sí teníamos que poner un mensulín de las dimensiones necesarias, y en el caso de las estructuras de alineación, no importa que fuera pegada a la ménsula superior el mensulín, pero que tenía que tener una ménsula sí o sí. Eso es lo que entendimos nosotros. Yo les dije a ustedes que para el práctico consideren un mensulín de hilo de guardia.
Sí, lo entendimos como que sí, para que sea aporte al cálculo, digamos. claro, sí. Claro. O sea, o mensulín de hilo de guardia o el hilo de guardia sobre la médula superior. Cualquiera de las dos opciones es correcta y es lo que van a ver ustedes normalmente en las líneas de CO32 de disposición urbana. ¿Sí? Sí, Cualquiera de las dos opciones es válida. Por eso yo a ver, les dije consideren un mensulín porque si no lo consideraban y lo ponían sobre el apoyo, le iba a quedar como este grupo que lo hizo de esa forma, 3 metros más de apoyo, lo cual es una locura comprar claro. 3 metros más de apoyo por cada apoyo, siendo que se resuelve con la misma plata, ¿no? Porque Claro. esos 3 metros extra te los podés ahorrar y de última habrá que calcular la ménsula, que eso sí no lo hicimos, pero tampoco viene al caso, habrá que calcularla, porque la ménsula y hilo de guardia nunca la calculamos, habrá que considerar en el cálculo de la ménsula superior la acción del hilo de guardia tanto como el conductor de energía, ¿sí? Claro. Pero eso no significa que les va a dar una ménsula de otro calibre, digamos, ¿no? O sea, para nada. Y sobre todo porque el hilo de guardia en la ménsula superior no se coloca sobre el final de la ménsula, se coloca un poco antes. O sea, el concepto es que el hilo de guardia, cuando lo colocan sobre la ménsula superior de energía, ¿sí? Lo pongan lo más cerca del poste posible para que les dé la protección, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque cuanto más cerca del poste, menor esfuerzo va a trasladar sobre la ménsula, porque es menor el brazo de palanca, ¿sí? Por lo tanto, al no estar el hilo de guardia situado en la punta, en el extremo de la ménsula va a dar igual la rotura, ¿sí? Porque nunca vas a considerar una hipótesis de cálculo en donde se te rompe el hilo de guardia y también el conductor de energía. Eso uno o el otro, entonces la ménsula prácticamente es la misma. Claro. Así que por eso es que desde un punto de vista económico, se quieren ahorrar el mensulín de hilo de guardia, bueno, lo ponen sobre la ménsula del conductor de energía, ¿sí? Y lo del mensulín del hilo de guardia a veces es por una cuestión de que lo pidan por pliego, por proyecto, es viste, las obras en la realidad luego son, también dependen mucho de si el pliego lo pide y bueno, está considerado en el presupuesto y se pone, por más que técnicamente no haga falta, eso ocurre muchísimo en las obras, ¿sí? Porque el que hizo el pliego copió un proyecto que estaba así y bueno, pasó y quedó y se fue trasladando y listo. No es gran problema, digamos, ¿no? Ingeniero, y al colocar Claro, el hilo de guardia, digamos, si no hubiéramos... Sí, que termine Marcos y después pasamos con eso. Enzo. Bueno, no, seguimos ese lineamiento de sí o sí siempre colocar una ménsula, porque si no, a lo mejor en algunos apoyos lo poníamos sobre la ménsula superior y en algunos otros hubiéramos usado un mensulín, digamos. Pero Claro, seguimos lineamiento de siempre usar mensulín, digamos, por esa razón. Sí, vi que algún grupo en un práctico lo puso sobre el mensulín y otro sobre la ménsula. Bueno, no es correcto a fines de un proyecto. Para el práctico que estamos viendo nosotros, yo no tengo problema, ¿sí? Pero si uno va a la realidad y tiene que cumplir siempre el mismo criterio de diseño, ¿sí? Pero bueno, yo también entiendo que habrá, entre la división interna de los grupos, habrá división de prácticos, y algunos harán un práctico, otros harán otro, se juntarán como puedan. Entonces es entendible que los prácticos vengan con criterio de diseño distinto, porque en fin y al cabo son 4 personas, no una sola. Por eso es que en ese caso no es gran problema. Un momento le voy a responder a Martín. Responder celu porque no puedo ver la pantalla. Está bien, pero o sea, ustedes tengan en cuenta que a ver, yo trato de transmitirles y enseñarles lo que mejor pueda los conceptos de la realidad de un proyecto, de una obra, de una construcción. Poco sé de operación y mantenimiento porque nunca trabajé en esas áreas, pero la realidad es que al fin y al cabo el práctico es un práctico y ustedes tienen que aprender las bases conceptuales, ¿sí? Yo no me voy a poner a hacerlos renegar a ustedes, rehacer y rehacer prácticos, porque como si yo fuese un inspector de obra, ¿no? Porque no tiene sentido, digamos. Lo que necesito que
Yo necesito que ustedes adquieran los conceptos básicos. Después, si alguno trabaja en obras o en proyectos, van a ver que cada inspector es distinto, incluso dentro de la misma empresa que inspecciona, ¿sí? O sea, si ustedes pueden hacer obras por una transportista y la transportista tiene distintos criterios según quién es el que te corrija la documentación, ¿sí? No criterios ampliamente distintos, obvio, pero sí algunas diferencias. Pero bueno, no es la idea de la materia. La idea de la materia es que se lleven el concepto, las bases y después puedan hacer lo que sea, digamos, si le piden la doble eterna y bueno, ya saben, a ver, nosotros le explicamos una rural y los mandamos a hacer una urbana, que es distinto. Bueno, el mismo, lo que tienen que hacer ustedes es pensar a cada paso qué cambia de una estructura a la otra para tener en cuenta esas consideraciones. ¿Está bien? Si de pronto les piden con mensulín de hilo de guardia, bueno, tendrán que considerar, a ver, ¿qué me suma esto? Y viento sobre la ménsula de hilo de guardia, me suma peso excéntrico, me suma, bueno, van sumando todo y lo van considerando. Eso es lo que yo necesito que hagan y es realmente lo que evalúo, no les voy a mentir, yo no voy evaluando que cada multiplicación que hagan ustedes esté bien, ¿sí? Sí me fijo que los números den más o menos similares a los míos, pero si tomaron, no sé, 106 newton por cadena de aislador o 108 o 105, no, es indistinto para mí. A mí lo que me importa es que, como les digo, que hayan considerado las 3 ménsulas como peso excéntrico y no una sola. Que hayan considerado el hilo guardia como peso excéntrico o no, ¿sí? A eso me refiero. Enzo, ¿querés consultar? No, mi duda era si al poner el hilo de guardia sobre la ménsula superior, digamos, protegía a la fase que estaba sobre la ménsula. Claro, Arriba. sí, eso, vos tenés una cadena de aisladores de 1,83 m, creo que es la que tiene práctico, 1,90 m, 2 metros, supongamos 2 metros. Por lo tanto, vos tenés esos 2 metros por los 30 grados de protección, ¿sí? Te va a dar un lado de un triángulo que es cuán lejos vos podés poner el hilo de guardia sobre la ménsula de la suspensión donde esté la cadena de aisladores, ¿sí? Y esa es la distancia que le digo que tienen que tratar de acercarlo lo más posible al poste para que los esfuerzos sean menores. ¿Sí? Si ustedes ponen el hilo guardia directamente sobre la cadena de aisladores suspendida, y les va a proteger, pero les va a proteger. Pues se cortó, profe. Se le corta. Sí. Sí, Enzo, tu pregunta iba para el lado de suponte que tengas una cadena de retención. Enzo, Claro. es que si vos tenés una cadena de retención y pones el hilo de guardia ahí, ya no cumple con la distancia mínima entre el conductor y tierra, que es eso de U sobre 150 más 0,1 que te daba 0,98. Te cae dentro de ese radio. Entonces sí o sí tenés que irte en altura y un mensulín, por ejemplo. En ese caso tendría que ser un mensulín para un desvío o una retención. Claro. De hecho, creo que el único caso en donde, creo, que el único caso donde podrías poner el hilo de guardia en la ménsula sería o el apoyo de alineación o el desvío 3 grados. Claro. Con la alineación. Porque todas las otras disposiciones tienen retención. Sí, solo en alineación, ¿no? Claro. Una consulta. La hipótesis 3 la hicieron con el sigma B cuando hacen los vientos. ¿Qué cálculo? ¿De cuál? Sigma C siempre, ¿De cuál? la mayor. Cuando haces que se corta un tercio. Y Dice el tiro de un tercio. ¿Cómo dice la hipótesis? Y dice el tiro, un tercio del tiro en la peor condición en estado B. Ah, tiene que ser B ahí. Bueno, ahí tenés que Claro. calcular el B más el viento. Y hay otra Sí. condición, creo que en el último, que En te el último, dice, en tiro el último solo. exactamente.
te dice el tiro más grande, no me acuerdo cómo se le dice, el mayor Claro, tiro, es el C. ahí usás la C. En Porque en nuestro nuestro caso el caso, vano crítico es es más menor que el chico. crítico, Claro, porque nuestro está vano es bien. menor que el crítico. No, porque nos puso A que lo nosotros nos dio con calculemos. esa rotura, por ejemplo, el terminal nos dio con el cálculo de esa hipótesis, el más grande. Claro, nosotros nos puso que lo calculemos en la corrección. Que lo calculemos con el peor. No importa si es B, dice. Entonces lo quería El consultar tema, ahora. o sea, el tema es, si vos vas a meter en las hipótesis de cálculo el viento, ahí tenés que calcular con la tensión del estado B. Claro, No, porque el viento con la tensión del estado C. Es el viento en la claro, tensión por del eso. estado B o la tensión en el estado C sola. Sí, nosotros hicimos con el sigma B. Y la última con el sigma C. Claro. Pero nos llamaba la También dio atención que en la corrección nos ponga que siempre se calcula con la peor. Por eso. Quería Bueno, consultar. eso te sirve también para compararlas también, digamos, a las hipótesis y ves cuál es la peor. Claro, yo la hice con el sigma B a la 3 y a la 4 con el sigma C. ¿De cuál de los apodos estás hablando? El 4 y el 5. En el 4 y el 5 tengo las mismas correcciones. El TP4 y el TP5, Sí, alineación y desvío 3 grados. claro. Como la norma, la 1003 dice que tiene que ser en el B. Condición B del 312.1. Ahí volvió Nicole. Puso la hipótesis 3 corresponde con el tiro en condición B. Sin embargo, se calcula con el tiro máximo. Corregir y recalcular. Se volvió a desconectar. La alineación, bueno, la primera, esfuerzo del viento en dirección normal a la línea. La Sí. segunda, esfuerzo del viento en dirección de la línea. Y dice, en los casos de dilación suspendida para suspensión vertical, satisfarán además las hipótesis siguientes. Son las otras. La hipótesis 3 es un tercio del tiro del conductor de energía que produzca el esfuerzo más desfavorable sobre el apoyo en la condición B, el punto, y esfuerzo simultáneo del viento en dirección normal a la línea. ¿Cuál es la duda de esa? Ahí usas la tensión en B. Claro, por eso. Lo que me llamaba la atención era en la corrección, nos colocó eso. La hipótesis 3 corresponde con el tiro en condición B. Sin embargo, se calcula con el tiro máximo. Corregir y recalcular. Está bien, no me meto en Por eso era, sin embargo, se calcula con el tiro máximo, sería con los 8 kilos, digamos. O no, por eso. Era esa la consulta, ¿viste? En los dos hicimos... ¿Cómo va, profe? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, profe?
usted cómo le va? Pido disculpas, pero estaba de viaje. Recién llego. No tengo ni los archivos, pero ya los estoy buscando. Déjame un segundo. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien, bien, todo en orden. Bueno, Le iba a la clase Nico hoy, pero está con problemas con el Zoom, no le anda. Se le desconecta cada rato, dice. sí, ahí volvió de nuevo. Un segundito. Ah, qué bueno ahora. Me iba a poner como co-anfitriona, se vuelve a desconectar. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Sí. Ahí está, si tengo problema, el Zoom me saca, me dice problema con el server y me desconecta de una. Bien. ¿Querés Martín. colocarlo como co-anfitriona a Martín, así por las dos? Sí, ya lo pongo. Lo estaba por poner yo, que estaba como anfitrión, pero justo. Hola Nico. ¿Cómo anda, Martín? Estamos con el día complicado hoy. Hoy está durísimo. Está duro hoy, sí. Ahí está. Termino de unas cositas que estaba hablando Martín yo. Dale nomás, dale más. Yo no tengo ni los archivos, los estoy buscando. Dale. Bueno, no me acuerdo cuál fue la última consulta, sé que se me desconectó mientras estaba respondiendo. Yo creo que Gabriel ahí quería hacerle todo. Estaba la de Enzo, Ávila, y después entraba yo. Sí, Enzo, que yo te decía que obvio, sí te va a proteger la fase de arriba, dependiendo de en qué parte de la ménsula lo pongas, ¿sí? El hilo de guardia. Eso es lo que vos tenés que tratar de jugar con el ángulo y los 2 metros de ese 1,83 m de cadena que tenés, para tratar de que el hilo de guardia proteja la fase superior y esté a la vez lo más cerca del poste posible, del apoyo. Perfecto. Gracias. Bien. Y ahí la ménsula que soporta la cadena es la última ménsula de arriba, digamos, ahí termina Claro, sí, todo el apoyo. Bien. exacto. Claro, queda la ménsula superior, es la cima del apoyo, digamos, básicamente. ¿Sí? En algunos casos puede que tengamos, a ver, no pasa en Córdoba esto, pero sí en otras partes, que la fibra óptica, cuando se tiende fibra óptica tipo la ADSS, que no es la que va dentro de un hilo de guardia, sino que es la fibra óptica común, hay distribuidoras que la llevan por debajo de las fases, ¿sí? Como pueden verlo normalmente en Córdoba. Ustedes van a ver un cable negro. Bueno, ese cable negro es una fibra óptica que va sobre las líneas de 132. Pero hay otras distribuidoras que lo ponen entre el hilo de guardia y la fase superior, ¿sí? Entonces, en ese caso, si no fuese un hilo de guardia, sí estarían obligados a poner un mensulín de hilo de guardia para, en ese mismo mensulín, colocar por arriba el mensulín, el hilo de guardia, y por debajo del mensulín la fibra óptica. Entonces la fibra óptica queda a distancia del último conductor de fase, pero protegido por el hilo de guardia. ¿Eso por qué lo hacen? ¿Por una cuestión de vandalismo, ¿sí? ¿Que lo ponen ahí arriba? No sabría decirte, pero lo hacen así. Por ejemplo, ¿quién hace así? Trasva, que es la transportista de Gran Buenos Aires, coloca la fibra óptica ahí entre el hilo guardia y la ménsula superior. ¿Por qué? No sé, pero sé que lo colocan ahí y lo piden por pliego ahí. Claro. Está bien. Sí. Bueno, y el otro error común que encontré fue el tema de las hipótesis, ¿sí? Cuando consideraban el tiro máximo, ¿sí? Y cuando consideraban el viento. ¿Está bien? ¿Cuál es la problemática? La problemática que es en la línea que les presentamos nosotros, como el vano es de 250 metros, ustedes, cuando el vano es mayor al vano crítico, ¿sí? El máximo tiro lo tienen la misma hipótesis que la de máximo viento. Por lo tanto, en las hipótesis de cálculo de los apoyos,
ustedes en las hipótesis de cálculo de apoyo, ¿qué tienen que considerar? A grandes rasgos, sin ir a la norma, ¿sí? Sin ir a la norma, sino pensando un momento cuáles son las situaciones posibles, ¿sí? Viento en cualquiera de las direcciones, ¿sí? Esa es una premisa. O sea, conductores normales y viento en cualquiera de las direcciones. Que esas serían las primeras dos hipótesis. Que no hay corte de ningún conductor, ¿sí? Y puede haber viento normal a la línea o en dirección de la línea, ¿sí? O de la bisectriz en el caso que sea desvíos, ¿sí? Es en las dos direcciones de viento y sin corte de conductor, ¿está bien? Y luego tienen otras dos hipótesis de corte de conductor, ¿sí? En donde ahí establecen el corte de conductor de energía que produzca el esfuerzo más desfavorable, y esa situación la tienen que analizar en las dos condiciones climáticas críticas que tienen ustedes, que son la B y la C, ¿sí? Por eso, cuando analicen corte conductor con viento, están en la condición B, y el tiro del conductor que se cortó es el de la condición B, que no es el máximo en su caso. En el caso nuestro sí era el máximo, pero en el de ustedes no, tiene que ser menor a 78,48. Y luego van a tener que hacer análisis del corte del conductor para mínima temperatura, en donde ahí el viento es cero, no hay vientos ni sobre el apoyo, ni sobre las ménsulas, sobre nada, pero sí el tiro 78,48, ¿está bien? Y ahí tenemos cuatro hipótesis y no podemos saber a priori cuál es la más exigente, porque justamente hay que calcularlas para poder verlas. El párrafo que ponemos nosotros en el práctico nuestro, en donde decimos, che, la de sin viento no la calculamos, y más vale que no la calculamos, porque vamos a estar calculando menos esfuerzo por viento y encima un tiro menor, porque el tiro en la condición C para un vano de 250 es menor que el de la condición B. Por eso es que no tiene sentido y a priori podemos asegurar que no va a generar un esfuerzo más desfavorable. Pero en el caso de ustedes no, por eso es importante que la calculen. Y es importante, sobre todo en el práctico de donde tengan que hacer el desvío 30 grados, ¿sí? Porque van a tener tres tablas para comparar, ¿sí? Porque van a tener, tienen más hipótesis ahora para comparar, ¿está bien? Entonces, en el práctico que les mostramos nosotros eran dos tablas que había que comparar. Bueno, el método es el mismo, sí van a tener que seguir seleccionando el mismo, pero se les van a agregar dos esfuerzos más, ¿sí? O sea, dos condiciones más. No cuatro, ¿por qué? Porque no hay viento, ¿sí? Se le agrega la posición de desvío y la posición de retención y mínima temperatura. Son dos valores más que tienen que tener en cuenta al momento de comparar. Lo que sí vi bien, y es lo que realmente me importa del práctico, que cuando tuvieron que decidir si era desvío o retención, utilizaron los valores correctos, ¿sí? Nadie se equivocó en eso, que es lo realmente importante. Ahí está el concepto que tienen que realmente saber y aprender. Ese es el importante, ¿sí? Entender por qué va en desvío y por qué no en retención, por qué conviene el desvío y con qué valor dimensionar. Así bueno, eso es un poco la evolución general de los prácticos de apoyo. Me quedan a corregir algunos todavía, pero en general es eso y están bastante bien. No sé si alguien tiene más alguna otra consulta. Sí, yo, profe, tenía una. Estamos viendo recién. Sí. En las observaciones ponen, la hipótesis 3 corresponde con el tiro en condición B. Sin embargo, se calcula con el tiro máximo. Sí. ¿Eso cómo sería? El tiro máximo, pero... Claro, ustedes en la condición B no tienen el tiro máximo. El tiro máximo es 78,48 y ese lo tienen en la condición C. ¿Está bien? Sí. Entonces, si ustedes calcularon una condición de viento máximo y al tiro de conductor le pusieron 78,48, está mal, porque cuando hay viento máximo, el tiro es de la condición B, que tiene que ser sí o sí menor. No sé cuánto da en su grupo, pero sí o sí es menor que 78,48. Claro, nosotros usamos la de condición B, ahí en la hipótesis 3. Sí. Por eso dice, sin embargo, se calcula con el tiro máximo, dice. Tenía que calcular con la peor condición tuya, que es la C, pero con el viento en dirección normal a la línea seguramente. Claro, la 3 es viento normal a la línea, en condición B dice la 1003, ¿no es cierto? Y lo hicimos así, le pusimos la tensión de la condición B, nos da 64, no 78. Y la corrección dice, corresponde al tiro en condición B, pero sin embargo, calcúlenla con el tiro máximo, corregir y recalcular.
Por eso nos quedó la duda que si usamos el 78 o usamos el 64 que nos da con la condición B. ¿Qué apoyo es? El TP4 y TP5 tienen las mismas observaciones. La alineación y alineación desvío de 3 grados. Llegamos a la 3 la hicimos con el tiro B y 1/3 del esfuerzo. Por eso nos queda la duda si le poníamos 78 o 64, que para nuestro caso es el esfuerzo en condición B. Nosotros lo hicimos con condición B, la hipótesis 3, de tiro. 1/3 de tiro en condición B, como dice la 1003. En el TP4 tienes la condición 1 que dice el T1003, esfuerzo del viento en dirección normal de la línea. La segunda, esfuerzo del viento en dirección de la línea. La tercera, 1/3 del tiro del conductor en la condición B, y esfuerzo simultáneo del viento normal a la línea. 4, 1/3 del tiro máximo del conductor que provoca el esfuerzo más favorable sobre el apoyo. Esto ya sería en el caso de ustedes la condición C. Claro. ¿Y cuál es la observación entonces? ¿Cómo dice? La observación dice, observas, la hipótesis 3 corresponde con el tiro en condición B. Sin embargo, se calcula con el tiro máximo. Corregir Sí. y recalcular. Sí, o sea, no está... Es cierto lo que dice el ET1003, pero yo entiendo que el ET1003, no sé si estoy en lo correcto, Nico, es porque lo más normal es que a ustedes le dimos un caso muy particular que es un vano urbano, ¿no es cierto? De 80 metros que vos hasta por debajo del vano crítico. Claro. Pero esta condición está más pensada para líneas más normales o más bien rurales. Porque es cierto lo que les observó el ingeniero Manera, de que si ustedes contemplan 1/3 del tiro en la condición C, les va a dar un apoyo de mayor rotura. Y está bueno que lo calculen así también, por más que no respete el punto tal cual lo dice el ET1003, pero en definitiva no está calculando el apoyo de la rotura que realmente tiene que ser, porque en el caso de ustedes es muy particular. Por más que nada porque es una disposición urbana. Bueno, como quieran lo hacemos entonces. Le ponemos el C. Sí, en el caso de ustedes, calculenlo con el C, vamos a ver cómo les da. Y ya que tienen hecho el B, déjenlo también el del B, así vemos la diferencia de las roturas que les dan. Dale. Por supuesto que les va a tener que dar más grande con la condición C. Sí. Habla. Perfecto. Bien. Total es corregir el Excel, no hay problema. Perfecto. A manera se le desconectó de vuelta, sí. Sí. Bueno. Vamos a arrancar con el trabajo práctico. Voy a compartir pantalla. Pero sí, en realidad, a ver, lo que hicieron no está mal, me parece. Yo después voy a hablar con el Nico a ver por qué les observo eso, pero está buena la idea de calcularlo con la condición C, pero lo que hicieron no estaría mal, digamos, calcular en la condición B. Bueno, hoy toca el trabajo práctico Sulberger, cálculo de fundaciones. Entiendo que ustedes ya vieron, por lo que hablé con Pablo, el teórico. Sí. Bueno, entonces ya vieron el teórico, vamos a ver la resolución de un ejercicio, que es básicamente con todas las ecuaciones que ya vieron en el teórico. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a calcular? Las fundaciones para cada uno de los tipos de los apoyos que ustedes tengan. En este trabajo práctico, ustedes van a calcular las fundaciones de los apoyos de alineación, desvío de 3 grados, desvío mayor de 3 grados, retención y terminal.
Bueno, leamos un poquito básicamente lo que dice para no saltearnos nada. Las fundaciones de los soportes deberán cumplir el mismo objeto que otras construcciones, es decir, la transmisión al suelo de los esfuerzos resultantes del propio peso y de las fuerzas exteriores que son aplicadas. O sea que básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir al suelo, a la base de empotramiento, todos los esfuerzos que resultan del mismo peso de la estructura y de los conductores y de las fuerzas exteriores que les son aplicadas. Entonces, las fuerzas exteriores van a estar en su mayor parte constituidas por la tracción ejercida por los conductores y como el empuje del viento, y por otra parte por el mismo peso de la estructura. Sus puntos de aplicación se encuentran a una altura relativamente grande sobre el suelo y actúan sobre las fundaciones ejerciendo un momento mucho más caracterizado que en otros géneros de construcciones. Básicamente porque tenemos una superficie de empotramiento pequeña y una altura muy alta, entonces tenemos un momento muy grande. Este método se fundamenta en la hipótesis, esto lo más importante del trabajo práctico que tiene que tener en cuenta es este párrafo, en que el terreno presenta un comportamiento elástico ante pequeñas deformaciones debidas al esfuerzo sobre la estructura y del propio peso. Este comportamiento solo admite inclinaciones del macizo menores a 37 minutos, es decir, hasta un ángulo de inclinación alfa de 37 minutos, para lo cual la tangente de alfa tiene que ser menor de 0,01. Otra cosa importante, este método es solo aplicable a terrenos firmes. Esto significa que el terreno debe ofrecer reacciones por parte de las paredes laterales y del fondo de la excavación y normales de manera de estabilizar los esfuerzos. El método Sulzberger, que como originalmente fue creado, está pensado para calcular fundaciones de hormigón simple y fundaciones de hormigón armado y también fundaciones en forma de zapata. ¿Saben todo lo que es una zapata? No, ingeniero. ¿No saben lo que es una fundación en forma de zapata? Bueno, básicamente, ¿vieron alguna vez cuando construyen un puente? Que básicamente no es una superficie rectangular, sino que es una forma más como que tiene una T para un lado, o mejor dicho, una T. ¿Se imaginan la forma de una T? Viene así, se estira para un costado, viene así y vuelve a cerrarse. ¿Me siguieron con el mouse? Sí, ingeniero. Básicamente es una T enterrada en el suelo, por lo tanto se dice que tiene zapata, como si fuera una zapatilla. Ese tipo de estructura también se puede calcular por el método Sulzberger, pero en nuestro caso se lo vamos a dejar a los ingenieros civiles. En nuestro caso solamente nos vamos a basar en fundaciones de hormigón simple, ni siquiera de hormigón armado. En forma rectangular, cuadrada o de la forma que haya que hacer de acuerdo al tipo de estructura que tengamos, porque ustedes verán acá en el gráfico que esto es para un apoyo simple y vamos a tener una fundación cuadrada. Es decir, A y B son exactamente iguales. Y después la altura, ¿no es cierto? Entonces esto en definitiva es un cubo de hormigón con un hueco en el medio para empotrar el apoyo. Y en el caso de que sea un apoyo doble, vamos a tener una fundación rectangular. ¿Estamos? Bueno, entonces, básicamente, ¿cuáles son las fórmulas relevantes para el cálculo del trabajo práctico? Nosotros lo primero que vamos a hacer es predimensionar la fundación, es decir, que otra vez es un método de verificación, es decir, diseñamos la fundación y después comprobamos con los cálculos si esa fundación cumple con lo que nosotros, con la superficie de empotramiento para resistir los tiros a lo que va a estar sometido el apoyo. Entonces tenemos A y B, como les decían, son el ancho y el largo. E va a ser la profundidad del empotramiento, que como habíamos visto es 0,1 la altura del apoyo. F es el hormigonado lateral. G va a ser el gap. El gap, ¿qué es? Es este espacio que se deja para cementar una vez que se instala el apoyo. En realidad es este espacio, acá lo ven. Listo, desde arriba, usted imagínense
el de afuera es el diámetro que nosotros dejamos en la base de hormigón, y el diámetro interior es el diámetro del apoyo. Entonces, ese pedacito que queda en el medio es el gap, que es para cementar, que muchas veces se le suele poner arena también, y no solamente cemento. ¿Cuál sería la diferencia de poner arena o cemento? En media tensión y en baja tensión es más normalmente ponerle arena, más que nada porque a lo mejor son instalaciones más flexibles. ¿A qué me refiero? De que a lo mejor algún día ustedes tienen que sacar el poste y poner en otro lado, supónganse porque desmantelen la línea o algo por el estilo. Entonces, si ustedes lo cementan, no hay forma de sacar el apoyo salvo picándolo en la base y cortándolo. Que a la larga o a la corta muchas veces es la única opción de poder sacar un poste. Igualmente, no deja de estar habilitado el método de poder sacarlo con una grúa, siempre y cuando esto haya estado arenado abajo y no cementado. Bueno, tenemos H, como ya vimos durante todos los trabajos prácticos, la altura total del poste, H minúscula, la altura libre del apoyo, T, la profundidad de la implantación, la profundidad de la fundación, perdón, y el diámetro B es el diámetro en la base del poste. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros o vamos a prediseñar la fundación? Vamos a decir que A es igual a B, que es igual a 2F, que es F, dijimos, el hormigonado lateral. O sea, este espacio. Fíjense que dejamos 20 centímetros para cada lado alrededor del apoyo. 20 centímetros. 2, ¿por qué? Porque uno de este lado y otro de este lado. Más 2G, que es el gap de este lado y el gap de este lado, y el diámetro en la base del apoyo. El diámetro en la base del apoyo, ¿cómo lo vamos a calcular? Es el diámetro en la cima, que es el dato que nos viene por catálogo, más 0,02, que es la conicidad del apoyo, 0,02 metros por metro por la altura del apoyo. Entonces, bueno, con eso ya podemos calcular tanto la longitud A como la longitud B, que en este caso son exactamente iguales. En el caso de un apoyo doble, similar criterio, ¿cómo vamos a obtener? A va a ser 2F, que es este espacio de acá, bueno, ahí está acotado de arriba, más 4 gap, 1, 2, 3, 4, más 2 diámetros en la base, porque son 2 apoyos, más 0,3, que es la distancia que nosotros ubicamos los apoyos separados en la cima, más 0,04 metros por metro, que es lo que vamos separando los apoyos y la base de empotramiento por la altura. En el caso de B, si igual forma, 2F más 2G más el diámetro en la base del apoyo. Como ustedes ven, la fórmula de B es exactamente igual que la que estaba acá arriba. La única que cambia es el ancho de la fundación. Bueno, entonces tenemos la forma de calcular A y B. Esas son las fórmulas relevantes del trabajo práctico para lo que es el predimensionamiento de la fundación. Ahora vamos a ver algunas otras características, parámetros del terreno. Presión admisible del suelo. ¿A qué se dice por presión admisible? Básicamente representa la fuerza por centímetro por el centímetro cuadrado que es capaz de admitir el suelo, de manera de que no se presenten hundimientos inaceptables del bloque, es decir, que no se nos hunda el terreno. Esta oposición que manifiesta el suelo se conoce como resistencia específica del terreno. O sea que básicamente la presión admisible del suelo es la resistencia que nos ofrece el suelo a que no se hunda el bloque de fundación. Coeficiente de compresibilidad va a ser la fuerza que es necesaria aplicar a una placa de 1 centímetro para producirle un hundimiento de 1 centímetro. Todo esto ya lo vieron en el teórico. Entonces, este coeficiente surge de ensayos, de acuerdo a qué tipo de suelo estamos hablando, y como ejemplo se proporciona una tabla con distintos valores de coeficiente de compresibilidad para, de acuerdo si es una laguna, si es terreno blando, arena fina, arena blanda, arcilla, todos estos tipos de suelos distintos tenemos los distintos coeficientes de compresibilidad. Bueno, cálculo de los pesos intervinientes, esto ya lo vienen haciendo en todos los trabajos prácticos, pero ¿en dónde?
vamos a tener como peso total, ¿qué va a ser? Hay que sumar todos los pesos acá. El peso del poste más el peso del hormigón de la base, porque ahora el hormigón de la base también va a ser peso sobre el suelo, ¿cierto? Nosotros estamos calculando los pesos que le vamos a aplicar al suelo, en definitiva, donde vamos a implantar la fundación. Más el peso de la tierra gravante. ¿A qué se le llama tierra gravante? Tierra gravante, ya lo vieron en el teórico, es la tierra que está alrededor del bloque de fundación. Que hay dos opciones, o contemplarla o no contemplarla. Si la contemplamos, digamos así, estamos desfavoreciendo a la fundación porque nos va a dar a lo mejor resultados más favorables a nosotros. Si no la contemplamos, vamos a estar exigiendo más a la fundación. Por lo tanto, hay muchos proyectistas que directamente ni la contemplan al peso de la tierra gravante. Después, el peso de las ménsulas para los conductores de energía, el peso de los conductores, el peso del hilo guardia y el peso de las cadenas aisladoras. Todos estos pesos ya los hemos visto cómo calcularlos a todos, salvo el peso del hormigón de la base y el peso de la tierra gravante, que va a ser en lo que nos vamos a concentrar. Entonces, peso del hormigón de la base se calcula con esta ecuación, en donde tenemos que la densidad de hormigón simple por la aceleración de la gravedad, por las dimensiones de la fundación, que son A y B, y T, que ya las vimos más arriba, menos pi sobre 4 por el diámetro de empotramiento menos el diámetro en la base, dividido 2 al cuadrado, por la profundidad del empotramiento, que es E. En donde este término, vamos a ver que representa el volumen del poste que nosotros empotramos en el suelo, es decir, la superficie troncocónica del apoyo. Profe, una consulta. ¿Ahí el Sí. peso de las ménsulas y el insulín sería el peso de la cadena aisladora y más el conductor? No, el peso de las ménsulas de hormigón está hablando ahí. O sea, vos fíjate que contempla el peso del conductor está acá, el del hilo de guardia está acá y el de la cadena aisladora está acá. Cuando se refiere a GM, se refiere al peso de las ménsulas, que son las ménsulas en sí. Es decir, la ménsula de hormigón que va adosada al apoyo. ¿Me Bien. explico? Y sí, el peso del mensulín, ¿cuánto? Bueno, el peso puede de las sumar? ménsulas, ustedes no vieron cómo calcularlo, básicamente lo vamos a simplificar, vamos a decir que las ménsulas pesan 150 kilos por metro. Entonces, de acuerdo a la longitud de la ménsula, ustedes pueden sacar cuál va a ser el peso de las ménsulas. Bien, gracias. Eso ya lo van a ver más adelante en el desarrollo, lo van a ver cómo lo calcula, pero es básicamente así. Bueno, entonces, con esto calculamos el peso del hormigón de la base, vamos al peso de la tierra gravante. Bueno, para estructuras donde se utilice poste doble o triple, el volumen del poste empotrado, que es esta ecuación, hay que multiplicar de acuerdo a si es apoyo doble, apoyo triple, o sea, por 2 o por 3 respectivamente. Peso de la tierra gravante. Algunos proyectistas no consideran este peso, es lo que les decía yo, para colocarse en una condición más favorable. En caso de considerarlo, en el dimensionamiento, déjame un segundo que le contesto a Nico que no puede entrar. En el caso de considerarlo en el dimensionamiento, se debe calcular un volumen de tierra alrededor del bloque, debido a que este tiende a estabilizar la fundación, y el valor de G se obtiene con esta ecuación, en donde tenemos que B es la densidad de la tierra gravante por la aceleración de la gravedad, por T, que es la profundidad de la implantación al cuadrado, por la tangente de beta, y A y B son las dimensiones, T es la dimensión de la fundación. Beta, en este caso, va a ser el ángulo de la tierra gravante. Bueno, entonces acá vemos beta, por ejemplo, en este caso 7 grados, este vendría a ser el ángulo de la tierra gravante que vamos a contemplar en esta superficie de empotramiento. Bueno, y ahora, una vez que calculamos eso, tenemos que hacer las verificaciones. Acuérdense que estas son las ecuaciones más importantes, después vemos un ejercicio resuelto. Verificación al hundimiento. Entonces, sigma admisible va a ser igual a, tiene que ser mayor que el sigma, que es igual a G sub R sobre A por B.
En el caso de que el sigma admisible sea menor que el sigma, se debe aumentar la superficie de la base. Por lo tanto, esta es la primera verificación que nosotros vamos a hacer. Si ya directamente esto, el sigma admisible que nosotros calculamos es menor, vamos a tener que aumentar la superficie de la base directamente. Ya después vamos a ver un ejercicio resuelto. Igualmente no es normal que la verificación el hundimiento no dé, generalmente lo que nos hace cambiar es el momento lateral y el momento de vuelco que vamos a ver después. Bueno, reacciones del terreno. La hipótesis de Sulberger contempla que la resistencia que opone el terreno a la inclinación del macizo se originan dos hechos, sobre todo, que es el momento lateral y el momento de fondo. Entonces, el momento lateral, decimos que el encastramiento de la fundación en el terreno y la fricción que hay entre el hormigón y la tierra, según las paredes verticales, reacciones normales a las fuerzas actuantes. Esto es todo lo que vieron en el teórico con Pablo. Esto va a determinar un momento lateral MS, en donde, de acuerdo a que, con esta expresión de la tangente de alfa 1, nosotros vamos a calcular la tangente de alfa. Si esta tangente de alfa nos da menor que 0,01, nosotros el momento lateral lo vamos a calcular con esta ecuación. Ahora, si nos da mayor que 0,01, lo vamos a calcular con esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Pero con la particularidad de que, fíjense que acá dice alfa 1 y acá dice alfa 1 y en la ecuación dice alfa. ¿Por qué está hecha esta diferenciación que quizá en el teórico no la vean, nosotros la pusimos acá a propósito? Es porque el alfa 1 es lo que nosotros vamos a calcular con esta ecuación. Pero sin embargo, cuando vayamos a calcular el momento de lateral, ya sea que sea menor o mayor que 0,1, en esta ecuación, en el alfa vamos a usar 0,01. No sé si me explico. Con esto nosotros vamos a determinar cuál de las dos fórmulas vamos a usar. Pero sin embargo, sea cual sea la fórmula que vayamos a usar, nunca vamos a usar el valor que obtenemos como tangente de alfa 1, sino que vamos a usar directamente 0,01. ¿Para qué es esto? Para llevarlo al límite. Porque si estamos diciendo de que 0,01 es el límite, entonces nos vamos a ir al extremo directamente y lo vamos a calcular al momento lateral en su extremo, es decir, para la tangente de alfa 0,01. ¿Estamos hasta ahí? Ya después lo van a ver resuelto. O sea que, digamos, en la primera opción usaríamos 0,01 y en la segunda, si es mayor, usamos el valor que nos dé. Perdón, ¿cómo no? En cualquiera de los dos va a usar 0,01. O sea, en cualquiera de los dos va a usar 0,01, nada más que las ecuaciones de adelante son distintas. Para lo único que vos vas a calcular la tangente de alfa es para saber cuál de las dos ecuaciones tenés que usar. Nada más que eso. Pero en definitiva, cuando vos reemplaces acá adentro, no vas a poner el valor de alfa que vos conseguiste, sino que vas a poner directamente 0,01 para llevarlo al límite, al extremo de la fundación. ¿Está? Ok. Está, perfecto. Listo. Bueno, entonces, profundidad de la... Bueno, estos son lo que significa cada una de las cosas. Vamos con el momento de fondo. Similar a lo anterior, vamos a calcular una tangente de alfa 2, que nos va a determinar cuál de las dos ecuaciones vamos a usar. Y en la tangente de alfa vamos a utilizar el 0,01 y no el valor que obtuvimos acá abajo. Entonces, bueno, ese es el momento de fondo, y por último tenemos el momento de vuelco. Dice, por otro lado hay que considerar que el esfuerzo en la cima resultante, por reducción de las fuerzas actuantes de la cima, en la condición más desfavorable que ocasiona el vuelco de la misma. Este efecto se manifiesta en lo que se conoce como momento de vuelco, el cual se toma desde el empotramiento. Considerando el centro del giro de la fundación a 2/3 de la profundidad de la implantación, del plano superior a la misma, el momento de vuelco va a estar dado por esta ecuación, que básicamente, ¿qué dice? Que es el tiro en la cima por el producto, la suma de la altura libre más 2/3 de la profundidad de la implantación. Bueno, entonces, por último vamos a verificar la estabilidad del soporte, que básicamente lo que vamos a hacer es sumar el momento de vuelco y el momento de fondo
perdón, el momento lateral y el momento de fondo, que lo vamos a comparar con S por el momento de vuelco. ¿Qué es S? Es un coeficiente que depende de que si MS, que es el momento lateral, dividido el momento de fondo, es mayor que 1, entonces S va a ser igual a 1. Ahora, si esto es menor que 1, lo vamos a sacar de esta tabla al valor de S. ¿Estamos? ¿Me siguieron hasta ahí? Esta ecuación es la que nos va a verificar la estabilidad de soporte. Si esto nos da, podemos decir que la fundación satisface, que nosotros calculamos, satisface o no satisface, y hay que volver a recalcularla como, volviendo al principio, modificando las dimensiones de la fundación que vimos acá arriba. ¿Estamos? Bueno, entonces, veamos un ejemplo resuelto, a ver si les aclaro un poco el panorama. Tenemos un ejercicio práctico resuelto. Básicamente nosotros tenemos nuestros conductores, nuestro conductor de protección, y vamos a empezar a calcular el peso total del poste. Bueno, el peso del poste no tiene ninguna ciencia porque se saca del catálogo. El peso del hormigón simple de la base dijimos que era 2 por 0,2 metros, que son los 20 centímetros para cada lado que le poníamos a alrededor del apoyo. ¿Me siguen hasta ahí? Esto. 2 por 0,2 metros bajo más 2 por 0,05, que son los gap, más 0,395 es el diámetro en la cima del apoyo, más 25 metros, que es la altura del poste, por la conicidad del apoyo, nos da una fundación de 1 metro casi 40, 1,40 redondeando. Como estamos calculando un apoyo simple, B va a ser también de 1,40. Bueno, después la superficie de empotramiento, ya lo habíamos visto, es el 10% de la longitud total del apoyo, o sea que van a ser 2,5 metros. La profundidad de la implantación, 2,5 metros más 0,2, ¿qué está haciendo ahí? O sea, 2,5 metros más 0,2, ¿qué está haciendo? 20 centímetros en la base. ¿Me explico? Sí, sí. Está considerando 20 centímetros acá abajo. Sigamos. Nos da 2,70 metros. Entonces ahora calcula el diámetro en la base y el diámetro del apoyo en la superficie de empotramiento. Entonces, ¿qué hace? 0,395, que es el diámetro en la cima, más la conicidad del poste por los 25 metros, nos va a dar que en la base del apoyo va a tener casi 90 centímetros. Y después en la superficie de empotramiento lo único que hace es restarle los 2,5 metros que está empotrado, y nos da que en la superficie de empotramiento el apoyo va a tener 0,845 metros, o sea 84,5 centímetros. Con eso calcula el peso de la base de hormigón. Entonces, 2.200 kilos es el peso por kilo por metro cuadrado del hormigón, por la aceleración de la gravedad, por 1,395, por 1,395, por 2,7, que es lo que acabamos de calcular acá arriba, la superficie de empotramiento, menos pi sobre 4 por 0,845, que es lo que calculamos acá, más 0,895, que es lo que calculamos acá, dividido 2, por 2,5 metros, que es la superficie de empotramiento, o sea, es la longitud de poste que va dentro de la superficie de empotramiento, nos da un peso de 81.000 newton. Calcula en este caso el peso de la tierra gravante, simplemente para que vean cómo se calcula. Entonces tenemos 1.700 kilos, que esto es el peso de la tierra para el tipo de tierra que consideramos nosotros en este ejercicio. Esto lo van a sacar de la tabla que está más arriba. Por 9,81 la aceleración de la gravedad, por 2,7, que es los 2,5 más los 20 centímetros en el fondo, por la tangente de 12 grados, este es el ángulo de la tierra gravante, está como dato,
por, bueno, 1,395 más 1,395 por 2, por 2,7, por la tangente del ángulo de la tierra gravante, y nos da el valor de del peso de la tierra gravante. Peso de las ménsulas, lo que preguntaba su compañero hace un ratito, vamos a adoptar un peso de 150 kilos por cada metro de longitud. Entonces, muy simplemente, de acuerdo a la longitud de la ménsula, vamos a tener el peso. Peso de los conductores de energía, ustedes ya lo calcularon, simplemente que fíjense que ahora lo multiplicamos por 3, creo que en los otros prácticos no lo hacíamos. Peso del hilo de guardia, peso de los aisladores y la morcetería, y sumamos todo y obtenemos el peso total. Entonces ahora se empieza a hacer las verificaciones. Verificación del hundimiento. ¿Qué es? El peso total que calculamos acá arriba, dividido 1,395 por 1,395. ¿Se acuerdan lo que es 1,395, no es cierto? Es el A y el B de la fundación. ¿Se ubican? Ancho y largo. ¿Estamos? Sí. No me siguen. ¿Me Sí, siguen sí. o no me siguen? Sí, sí. No quiero que se pierdan. Bien. Una base cuadrada. Básicamente esto. 1,395, 1,395. Vuelvo. Upa, ya se terminó, es cortito. Bueno, nos da 160.000 newtons sobre metro cuadrado. El sigma invisible, sí. Sí, a eso de la morcetería de cadena aisladores, vamos a tomar igual que usted el 62,1, no el 61 que teníamos antes. Lo que a ustedes les haya dado en el trabajo práctico 4, si están haciendo el del trabajo práctico 4, usan el mismo peso que hayan calculado en el trabajo práctico 4, en el 5, en el 6, o en el 7, o en el 8, de acuerdo al que estén calculando. Porque en definitiva el peso de los aisladores de la morcetería en todo lo tuvieron que calcular. Sí, bien. Así que usan directamente los mismos valores que resultan de su trabajo práctico. Esto es simplemente un ejemplo, no más. Es más, si yo me pongo a buscar, 62,1 debe salir de mi trabajo práctico 4. Me fijo por la duda, a ver si estoy en lo correcto. Claro, porque cada 62 y le restamos 1,1, creo, y quedan 61. Claro, porque le restamos el estribo de arriba. Claro. A ver cuánto da en este caso. Claro, bueno, sí. Pero en este caso no lo vas a restar, porque en definitiva, vos acá estabas calculando el peso que tenía que aguantar justamente la ménsula, y el estribo es como que forma parte de la ménsula. En este caso, vos estás calculando en la superficie de empotramiento, y todo lo que ve para arriba es peso. ¿Me explico? Sí, estaría. Así que por eso en este caso no lo vas a restar, porque es todo peso que suma en el apoyo, digamos. Igualmente, a ver, como siempre les digo, se olvidan de 1 kilo, no les va a fallar la fundación por 1 kilo, ¿no es cierto? O sea, despreocúpense por eso. Pero bueno, o sea, para hacerlo correcto hay que sumarlo. Entonces, bueno, verificación del hundimiento, nos daba 160.000, dijimos. Entonces, sigma admisible, 3 kilos por centímetro cuadrado, nos da 294.300, por lo tanto, 294.000 es mayor que 160.000, por lo tanto, nos verifica el hundimiento. Cálculo del momento lateral. Entonces, lo vamos a calcular a una profundidad de 2 metros, entonces tenemos 2,7 metros, que era la profundidad de la superficie de empotramiento más los 20 centímetros de abajo, dividido 2 metros, porque estamos calculando 2 metros, o sea que lo que estamos haciendo acá es llevar el CT a 2,70 metros. Entonces, en este caso nos va a dar 13,5 kilos por centímetro cuadrado. Este valor de 10 kilos está de dato en los enunciados. De acuerdo al tipo de terreno que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Son todos valores que salen de esta tabla que está por acá arriba. ¿Estamos? Seguramente en este caso debe ser este tipo de terreno, digamos. ¿Ven? Tipo de suelo de arcilla rígida. Entonces, si vos te vas a la tabla, arcilla rígida, tenés 10 kilos.
Entonces lo que estamos haciendo es llevar esos 10 kilos a 2,70 metros en lugar de 2 metros. Ese valor es a 2 metros. ¿Dónde estaba? Por acá. Entonces ahora lo que les dije recién, calculamos la tangente de alfa 1. Aplicamos la ecuación y nos da 0,069. Entonces 0,069 es menor que 0,01. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto vamos a usar la ecuación para menor de 0,01. Fíjense que es b por t al cubo sobre 12. Vamos arriba. B por t sobre 12. ¿Estamos? Estoy acá. Ingeniero, ahí, sí. si la tangente de alfa 1 fuera mayor a 0,01, igual Sí. podría aplicar el método, porque sería suelo firme, lo mismo. Sí, lo podemos aplicar. En realidad, lo primero que vamos a hacer es verificarlo y vamos a ver qué resultado nos da. Y vamos a ver si te da o no te da. Pero por lo pronto sí lo vas a verificar, digamos. Después al final, cuando verifica el momento de vuelco, va a determinar si verifica o no verifica la fundación. Pero recuerden igualmente que este método está... A ver, una base de hormigón simple como la que estamos haciendo es lo más simple que se puede hacer dentro de lo que sería la ingeniería civil. Ustedes entiendan de que nosotros no somos expertos en esto, para arrancar. Simplemente sabemos hacerlo porque es de los cálculos más simples que hay dentro de la ingeniería civil. Ahora, no quiere decir... A ver, nosotros estamos calculando base de hormigón simple, ni siquiera le estamos metiendo hierro adentro. O sea, usted imagínese que si esto le meten a hierro, le aumentan la resistencia 10 veces, y ya es otra cosa totalmente distinto. Pero bueno, no nos especializamos en eso, en nuestra carrera, simplemente lo hacemos como para poder verificar si con una base de hormigón simple funciona o no. Lo que no quiere decir que este método no se puede aplicar también a fundaciones de hormigón armado o a zapatas, que es lo que les decía al principio. Pero ya, partiendo de eso, nosotros no lo vamos a calcular, se lo vamos a derivar a un ingeniero civil. Como así también, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una estructura reticulada. Vieron que en el medio de las montañas son generalmente estructuras reticuladas. Bueno, si bien ustedes vieron en estabilidad, se llamaba la materia, creo. Estabilidad en segundo año era lo que veían reticulado. Sí, con Borelo. Con Borelo, bueno, si bien ustedes lo vieron con Borelo, normalmente no nos dedicamos a calcular estructura reticulada, esa es la realidad. En nuestra profesión, nosotros vamos más a lo eléctrico. Generalmente, si ya hay que calcular estructura reticulada, convengamos que las empresas que diseñan este tipo de línea tienen ingenieros de todo tipo, no solamente electricistas, sino civiles, arquitectos, de todo un poco. Así que normalmente se lo tiran al profesional competente con respecto al tipo de cálculo que tiene que realizar. Pero no sé si recuerdan con Borelo que calcular reticulado, si bien no es ninguna ciencia, tiene su complicación adicional también, ¿no es cierto? Así que bueno, yo por las dudas me quedo con los postes de hormigón armado que vamos y los compramos hechos. Mientras tanto no me dedico a calcular reticulado, la verdad. Pero bueno, entonces, volviendo a la pregunta de su compañera, vamos a verificarlo igualmente y después vemos si nos da o no nos da. Y volviendo al origen de lo que empecé a decir al principio, tengan en cuenta de que este método está basado para inclinación del macizo menor de 37 minutos, que corresponde con tangente de 0,01. O sea que si bien tenemos ecuaciones para calcularlo por inclinaciones mayores a 0,01, no es el método más recomendable aplicar. Probablemente ya haya que ir a otro tipo de fundación distinta. ¿Estamos? ¿Dónde estaba? Estábamos por acá. Entonces, en nuestro caso, normalmente con los valores que vamos a utilizar, generalmente nos van a dar siempre menores de 0,01. Entonces, aplicando la fórmula, nos da este valor de kilogramos por centímetro. Vamos a calcular el momento de fondo. Entonces, calculamos la tangente de alfa 2, fíjense que nos da 0,0017.
Por lo tanto es menor que 0,01, entonces aplicamos la ecuación para menor de 0,01 y nos da este valor. Entonces, si ms es menor que el momento de fondo, por lo tanto S es igual a 1, esto sí les puede llegar a cambiar a ustedes, de que a lo mejor tengan que calcular, de llegar a utilizar esta tablita, que no tiene ninguna ciencia. Les aviso porque en realidad acá de ejemplo estamos calculando la fundación cuadrada. Cuando ustedes vayan a la fundación del apoyo doble, es muy probable que vayan a esta tablita. Bueno, entonces en este caso S es igual a 1, y por último hacemos la verificación del momento de vuelco, en donde el valor nos da 3.949.600 kilos, hacemos la suma de MS más MB que calculamos anteriormente, y por último hacemos la división, nos da 8,89 metros, por lo tanto verifica. Bueno, acá terminaría el cálculo de fundación por el método Sulberger, y lo que ustedes tienen que hacer es hacer esto mismo para todos los tipos de estructuras que ustedes tienen que hacer. Pero básicamente lo importante en este trabajo práctico que ustedes tienen que tener en cuenta, no se tienen que olvidar, es, fíjense que cuando hacemos los cálculos acá, por más que el ángulo nos haya dado 0,00069, cuando calculamos el MS, fíjense que usamos 0,01. ¿Está? ¿Qué es lo que yo les decía? No usamos la tangente de alfa que calculamos recién, sino que usamos 0,01 para irnos al límite, al extremo del método Sulberger. Y en el caso del momento de fondo, lo mismo. Fíjense que nos da 0,017, pero cuando vamos a hacer el cálculo ponemos 0,01. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Eso es el error más común de todos, y se los aclaro para que no lo cometan, porque la forma de calcularlo es siempre yendo al extremo del método Sulberger, que es para tangente de alfa menor de 0,01. Ese es el método Sulberger. Ahora, de dónde salen las ecuaciones ya lo vieron con Pablo, y bueno, la idea es que hagan todos los desarrollos de acuerdo a todos los tipos de fundaciones, y vean si les verifican o no les verifican. En el caso de que no les verificara, ¿qué tienen que hacer? Volver de vuelta al principio y aumentar las dimensiones de la fundación. Supónganse, si arrancaron con 20 centímetros de calado, aumentará 25 o 30 centímetros. Y volver a calcular todo de vuelta. Y ver si verifica, pero básicamente, a ver, si ustedes empiezan a calcular, con 20 centímetros les va a dar todo. Pero si ustedes ya se van a 30, 40 centímetros, no les verifica, déjenlo directamente como no verifica y listo, no sigan calculando el vicio. Igualmente no es algo que les vaya a pasar para este tipo de estructura y con este tipo de suelo que nosotros también le decimos, con 20 centímetros casi todos le va a dar. ¿Estamos, muchachos? Ahí donde pone el tiro. ¿En qué parte, perdón? Al fondo, cuando pone TC. Al fondo. No, más al fondo, en el ejercicio práctico. Perdón. Ahí. El tiro, sí. ¿Qué le colocamos ahí? Para que me perdí. Momento de vuelco, TC por altura libre por 2/3 T. Es el máximo tiro en la cima para el apoyo que vos calculaste. O sea, en el trabajo práctico 4, cuando vos terminaste de elegir el apoyo antes de multiplicarlo por el 2,5, tenés el tiro. ¿Me explicó? En el trabajo práctico 4, una vez que nosotros terminamos de calcular el apoyo, sí, tenemos que el tiro va a ser, en este caso, de 15.994,7 newton. Ese va a ser el tiro que usted tiene que usar en el trabajo práctico 9 para cada tipo de apoyo. En este caso da 15.000, en los otros da distinto tiro. Básicamente, este número que ponen acá abajo, ese es el tiro que ustedes tienen que usar para cada tipo de apoyo. Porque la fundación va también en base al tiro que tiene que soportar. Acuérdense de que es, en definitiva, lo que más sufre la fundación, en nuestro caso,
es el tiro a los conductores, porque ustedes tienen un gran momento, fuerza por distancia, calculen que están a 20 y pico metros de altura, con un tiro muy grande en la cima. Entonces lo que más sufre la fundación es justamente las inclinaciones, digamos, del macizo. Ya sea para este lado o para este lado, de acuerdo a cómo se corten los cables arriba, porque en definitiva, si esto es un apoyo de alineación, en su función normal, lo único que tiene es peso. Ahora, cuando se cortan los conductores, cuando empieza a trabajar en sí la fundación. ¿Me explicó? Claro, claro, o aguanta el viento o aguanta el tiro cuando se corta el conductor. Exactamente. Y Claro. sobre todo con un alto momento, porque es mucha fuerza por distancia. Acuérdense que tenemos todo el tiro allá arriba. El peso está uniformemente distribuido en la estructura, quieran o no, hacia la base de empotramiento. El problema es el momento lateral, digamos, es decir, lo que trata de inclinar el macizo de hormigón, que es cuando tenemos un tiro. Incluso la fundación más exigida sería la terminal, o la de la cometida de la estación, que tiene un vano muy largo de un lado y un vano muy corto del otro. Y la altura que ponemos es a 0,9 de H más 2 tercios de Exactamente. T. Estas alturas van a tener que coincidir siempre con lo que ustedes fueron calculando en su trabajo práctico, de acuerdo a qué altura les fue dando cada una de los apoyos, que no todos tienen que ser iguales, por supuesto. Seguramente todos deben tener alturas, si bien parecidas, distintas, porque al tener distintas secciones de conductor, tienen distintas flechas, por lo tanto muchos se tienen que ir más alto que otros. Perfecto. Más o menos, relativo en realidad, porque en el caso de ustedes tienen manos muy cortas, así que probablemente todos tengan más o menos parecida altura, pero está limitado por el hecho de tener manos de 80 metros. Lo que yo le estoy diciendo es para una línea rural. En una línea rural no es lo mismo tener un cable de 300 que tener un cable de 150, porque el peso es mucho mayor en el de 300, por lo tanto tenemos mucho más flecha que en el de 150, por lo tanto te tenés que ir más alto con la estructura. ¿Me explico? Sí, no, eso está bien. Era la altura que usábamos en esa fórmula, porque después multiplicamos por 2 tercios, ¿no es cierto? Perdón, no te seguí. Porque era el tiro más la altura libre, que es la altura que sale de la fundación, más 2 tercios de T al fondo, donde estábamos aplicando el tiro. El tiro por la altura libre más 2 tercios de T. T, acordate que es la profundidad de la implantación. Sí, ahora sí me doy cuenta. T vendrían a ser en este caso los 2,70 metros, que son los 2,50 metros que ven empotrados, más los 20 centímetros de la base. Perfecto. En caso que no verifique un apoyo o sea una fundación, ¿hasta cuándo para ¿Se te cortó? ¿Cómo? En el caso que una fundación no verifique, ¿hasta cuánto nosotros tenemos margen para aumentar la fundación antes que se haga una masa gigante de hormigón? Y a ver, por ejemplo, acá en este trabajo práctico yo les decía que con una superficie de 20 centímetros les va a dar. Igualmente, no sé si recuerdan la foto que vimos la semana pasada, o no, la semana pasada no, la anterior, de las fundaciones de ahí, de la línea de Viale Macé. Probablemente debe haber casos en que sean mucho más grandes. Si yo mal no recuerdo, eso deben tenido por lo menos 30 centímetros de las paredes de hormigón. Si yo mal no recuerdo. A ver si tengo alguna foto a mano. No, sí, sería para saber, digamos, en la realidad no sería en el práctico sino... En la realidad no, hasta 30, 40 centímetros seguramente tenés de paredes. Incluso acá tengo algún par de fotos de fundación y van a ver los pedazos de fundaciones que son, ¿no? Esperen que voy a
¿Cómo hago para poner pantalla completa acá? Bueno, acá están viendo cómo construyen una fundación, por ejemplo, directamente, por supuesto, con un camión hormigonero, ¿no es cierto? Olvídense de hacer hormigón a mano acá, bueno, salvo que tienen en el medio de una montaña y no pueden subir con un camión hormigonero. Pero bueno, en la realidad es más fácil. Fíjense, ustedes ahí tienen más o menos, así a ojo, 30 centímetros de paredes, por lo menos. Fíjense los moldes, ¿no es cierto? Esos moldes se construyen de acuerdo a cada tipo de apoyo que haya que tengan que plantar. Lo voy a sacar porque me corre sola la foto y me molesta. Fíjense, ¿qué es lo que sería la tierra gravante acá en este caso? La tierra que va alrededor del bloque de fundación. ¿Estamos? Y acá ustedes ven la estructura de madera que hicieron, ¿para qué? Para poder llenar la fundación. Y ahí van a ver la fundación. ¿Qué es esto que ven acá? Ese cable negro que sale ahí. ¿Lo ven ahí? El caño para la puesta a tierra. Para la puesta a tierra. Correcto, el caño para la puesta a tierra, exactamente. Ese es el caño que se deja para luego conectar la base de la estructura a tierra. Todas las estructuras, de acuerdo a ET 1002, ET 1003, ya sea la norma que estemos hablando, ya sea de distribución o transmisión, todo elemento metálico no sometido a tensión va puesto a tierra. Y como la estructura tiene hormigón armado adentro, en definitiva tiene hierro, va puesto a tierra. Y todos los elementos metálicos que lleva arriba, que no están sometidos a tensión, también van puestos a tierra. Fíjense en este caso que incluso tiene hormigón la fundación, ¿no es cierto? Tiene hierro, digo, la fundación en este caso. El número de piquete, siempre en las líneas de alta tensión tienen número de piquete. Y fíjense que esto, por supuesto, está construido en otra provincia, porque si ustedes se acuerdan, la norma de PEC es al revés. El bloque de fundación tiene que estar enterrado en el suelo y por debajo 50 centímetros de tapada. En este caso está sobresaliendo el suelo. O sea que evidentemente es en otra provincia, no es acá. Ahí está como lo van llenando. Y ahí van a ver cómo sacan el molde. Una vez que se seca eso, hay que sacarlo con una grúa al molde, si no lo sacan nunca más. En realidad ahí, bueno, estaba al revés, lo estaban llenando. Ahí ya está seco. Y ahí se me acabaron, creo que vuelve al principio. Ah, bueno, ya esto es otro piquete distinto. Cambio de piquete. Fíjense la estructura de reticulado de hierro. Eso seguramente fue para armar otro bloque de fundación distinto. Sí, va cambiando de piquetes. Y ahí volví al principio. Pero sí, o sea, básicamente hasta 30, 40 centímetros seguramente van a encontrar. Y si ya te vas a una línea de 500, por supuesto que vas a encontrar incluso fundaciones más grandes. Saben que ya habla de línea de 500 y son otros tipos constructivos totalmente distintos. No es postación de hormigón, o no siempre. Generalmente son otros tipos constructivos más ya reticulados. O si no, el cross rope, no sé si lo vieron con Pablo. Seguramente les ha demostrado fotos del tipo del sistema constructivo nuevo de Transenero, ¿no les vieron? Sí, lo vi muy bien. No recuerdo. Básicamente como si fuera una B corta en donde la parte
donde se juntan los dos laterales de la B corta, se implanta en el suelo y se abre hacia arriba y después está toda arriendada por todos lados. Es una estructura alternativa al clásico robotito que ustedes pueden llegar acá en Córdoba por todos lados. Va, por todos lados tampoco, que hay 200 líneas de alta tensión acá, ¿cierto? Pero bueno, en la zona del Almafuerte, de Montecristo, cuando vayamos, si Dios quiere, esperemos que podamos ir, entiendo que sí. Que ustedes ven que acá tienen la clásica forma de robotito que toda la vida vieron. Bueno, ahora ya directamente se está usando otro tipo constructivo. A ver si les muestro alguna foto, pero para que lo recuerden, pero ya lo deben haber visto. ¿Se ubican lo que les digo? Ese es el tipo cross rope directamente, que va, son dos estructuras de reticulado muy simple y toda arriendada por todos lados. Con una cuerda arriba para tesar, para llevar, para colgar las tres fases. Es económico, digamos así, comparado con el otro tipo constructivo más clásico que podemos llamarlo que por supuesto es mucho más caro. Fíjense la cantidad de hierro que hay acá para llevar una simple terna, y fíjense la cantidad de hierro que hay acá para llevar una simple terna. ¿Estamos? Sí. No hay problema, Marco, anda nomás. Ya terminó. Ya termina la clase. Bueno, gracias, profe. No te retiras. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, nos vemos. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Cualquier duda que les aparezca cuando vayan resolviendo el trabajo práctico, pregunten, no hay ninguna clase de problema, y lo vamos viendo. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Esa división, ingeniero, ¿no tienen que dar más de 2,5, más de 3? Espera que de memoria no me lo acuerdo. Mayor que 1 le tiene que dar. Ok. En realidad te tiene que dar, cuando vas a hacer la estabilidad, acuérdate que buscaba si MS sobre MB es mayor que 1, S es igual a 1, y si no, hay que aplicar la siguiente tablita, que ahí sí ya a ustedes les comenté que la tenían que aplicar seguramente. Pero no más que eso. O sea, lo único que pueden llegar a variar ustedes acá es que pueden tener S por MS más MB, digamos, que les tiene que dar mayor que 1. Y nada más que eso. Listo, gracias. Bueno, muchachos. ¿Cómo? 1,5 creo que era. La última forma. Porque suma sobre el otro. ¿Acá te referís? Sí, creo que eso tenía que dar más que 1,5, algo así. En realidad es mayor que 1, pero puede ser entre 1 y 1,5 de acuerdo al S, digamos. ¿Ves? Mira, dice, si MS sobre MB es menor o igual a 1, significa que la relación del terreno es más débil, que la acción de las cargas verticales, este coeficiente varía entre 1 y 1,5, se utiliza para obtener la suficiente estabilidad de la fundación. Los valores de S salen de la siguiente tabla. ¿Estamos? Perfecto. O sea, básicamente esto te va a dar entre 1 y 1,5 de acuerdo al S. ¿Estamos, muchachos? Perfecto. ¿Entendido, ingeniero? Bueno, cualquier duda, consulte por WhatsApp y lo vemos, no hay problema. Por hoy, muchachos, es todo. ¿Qué les pareció la clase de la semana pasada del ingeniero Gómez?